Primer libro de Crónicas, capítulo 22. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Y dijo David: Aquí estará la casa de Jehová, Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro, y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, yo te prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz en todos de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce, del hierro, no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos a buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Leímos hasta el versículo 19, es decir, leímos todo el capítulo 22 del primer libro de Crónicas. Para quienes no sepan, estamos leyendo toda la Biblia en orden. Empezamos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y ya en este momento estamos leyendo Crónicas. Al principio, los primeros capítulos de la Biblia, leíamos versículo por versículo. Un día compartíamos sobre un versículo, otro día sobre otro versículo. Las bases, cuando se va a edificar, lo más importante, si las bases son verdaderas, si el cimiento es verdadero, todo lo que se edifique encima tiene sentido. Si no, si las bases están mal, si las bases tienen elementos carentes,
lo que se edifique encima sería destruido. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 7, al final. El que edifica sobre la arena, ¿cómo lo llama nuestro Señor Jesucristo? Insensato. Pero el que edifica sobre la roca es hombre prudente. Hay dos preguntas que hacemos, la pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo. Preguntas que hacemos a toda persona que nos encontramos con quien vamos a compartir. Le preguntamos, ¿tú eres o no eres pecador? ¿Por qué hacemos esa pregunta? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a toda una multitud, donde llevaron una mujer para ser apedreada. Preguntó, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Cómo todos se sintieron? Pecadores, todos se sintieron acusados por sus conciencias, dice la palabra, se sintieron pecadores. ¿Acusados por la palabra o acusados por su conciencia? Dice la palabra, acusados por su conciencia. Curiosamente, ¿por qué ellos no fueron acusados por la palabra? ¿Por qué ellos fueron acusados por su conciencia? ¿Cuál es la diferencia entre ser acusado por su conciencia y ser acusado por la palabra? La finalidad de la ley es que todo el mundo quede bajo pecado. Pero la conciencia, ¿por qué acusa a una persona? ¿Qué tiene que ver la conciencia con la palabra? Cuando la conciencia nos acusa desde las obras. La conciencia hace que las personas se sientan, todavía te hace falta, esfuérzate más. En ese sentido es que acusa la conciencia. Pero la palabra, ¿cómo acusa? Si la persona queda encerrada bajo pecado por la palabra acusa ¿de qué manera? Tú no eres digno de ir al reino de los cielos. Tú estás destituido de la gloria de Dios. Eso significa bíblicamente ser pecador. Estar destituido de la gloria de Dios. O como dice en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Dónde estaba Job? En las manos de Satanás. No se refiere solamente a Job, toda la humanidad. Todo el que está destituido de la gloria de Dios está en las manos de Satanás. Aquí se nombra mucho, en este capítulo que acabamos de leer, se nombra mucho metales. Se nombra oro, así, en cantidades enormes, ¿no? Se nombra hierro también, cantidades enormes. Se nombra bronce. No sé si se han dado cuenta, pero se nombran estos elementos. Hay un libro donde hemos visto estos elementos que se nombran así de una manera muy, muy grande. No sé si se acuerdan cuando Josué, en la época que Josué iba a tomar a Jericó. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo, me consagrarás. ¿Qué le dijo que me iba a consagrar? Me consagrarás todo. Primero se nombra en orden de importancia en esa época. En esa época el oro no era lo más importante, la plata era más importante. Entonces dice, me consagrarás plata, oro, bronce y hierro. Así dice, esos 4 elementos. Vamos a mirar, eso está en Jericó. Fue tomado en Josué capítulo 6. Vamos a mirar por ahora Josué capítulo 6. Inevitablemente vamos a mirar capítulo 7. Porque en el capítulo 7 Acán tomó el anatema. Pero en el capítulo 6 de Josué vemos lo que Dios les dijo, que es lo que tenían que hacer, que destruyeran todo. Dios les dijo así, destruyan todo lo que hay en Amalek, todo lo que hay en Jericó, destruyan todo lo que hay en Jericó. Solamente me consagrarán plata, oro, bronce y hierro. Así dice. Aquí el rey David, aquí en ese capítulo 22 del primer libro de Crónicas, que es el que hemos considerado el día de hoy, se nombran varias veces, no sé si se dan cuenta, pero varias veces se repite el hierro, el oro, el bronce, así se repite y se repite. Y dice que 50, ¿no? 50 se refiere no al número 50, se refiere sin poder contar. Pero entonces vamos a mirar Josué, capítulo 6, por ahora. Ahorita miramos Josué capítulo 6 y capítulo 7. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, el versículo 19 dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esto lo dijo Dios. Vamos a leer el versículo anterior. ¿Qué dijo Dios? Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. ¿Por qué Dios está haciendo esta aclaración? Porque eso iba a pasar. En el capítulo siguiente, en el capítulo 7, Acán hizo eso. Él tomó del anatema. Él tomó un manto babilónico que le pareció muy hermoso. Ya lo vamos a leer. Por ahora estamos en el 18 y el 19. Aquí Dios les dice qué es lo que tienen que hacer con Jericó. No pueden tomar nada del anatema. Deben destruir todo lo que hay en Jericó. Solamente me consagrarán. Vamos a leer el 19 nuevamente.
mas toda plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, en Primera de Crónicas capítulo 22, ahí podemos ver así estos elementos que se nombran aquí: plata, oro, bronce y hierro. Vamos a mirar entonces qué fue lo que hizo en este momento el pueblo de Israel. Ellos, bueno, les cuento así por encimita un resumen del capítulo 7. En el capítulo 7 ellos iban a tomar a Ai. Ai no era como Jericó. Incluso cuando ellos supieron cómo era Ai, ellos pensaron: manden a 2,000 o 3,000 hombres, no es necesario que descienda todo Israel, solo 2,000 o 3,000. Pero realmente mandaron 3,000. Josué mandó 3,000. Pero esos 3,000 regresaron huyendo de Ai. Regresaron los de Ai, los persiguieron. Inclusive mataron 36. No sé si se acuerdan, cuando leímos este capítulo, todo eso inevitablemente lo nombramos. Y era necesario. Pero ahorita estamos haciendo solamente un resumen. Quien quiera ver más en detalle, como les hemos contado, hemos leído la Biblia capítulo a capítulo, versículo a versículo. Entonces, si quieren ver más, hay un capítulo especial donde hablamos específicamente sobre Josué 6 y otro video, otro en vivo, donde hablamos específicamente sobre Josué 7. Pero bueno, hoy estamos hablando de los dos. Entonces vamos a leer más exactamente qué pasó con Acán. Fue tomado Acán, o sea, Dios les reveló que era Acán. Y ya sabiendo que era Acán, entonces Josué le dijo: declara qué es lo que nos has hecho. ¿Qué es lo que has hecho? Y él declaró: sí, he pecado contra Jehová. Eso que dijo Acán de he pecado contra Jehová, también lo dijo David. Ahorita vamos a hablar, bueno, al haber nombrado he pecado contra Jehová, tenemos que mirar 1 Samuel capítulo 12, versículo 13. Cuando David dice pequé contra Jehová. Porque hay varias personas, por los últimos videos que hemos subido, me han preguntado ¿cuándo, ya que somos libres de pecado, ya que Jesús quitó nuestros pecados, cuándo nos constituimos en pecadores? Si nosotros ya somos libres de pecado, al decir una mentirita, al codiciar, al hacer esto, al hacer aquello, ¿me convierto otra vez en pecador? ¿Cómo? Es que no, hay personas que me han dicho así. No se preocupen, hoy vamos a mirar eso entonces rápidamente, ya que nombramos aquí lo de Acán. Acán también dijo he pecado contra Jehová. ¿Qué le dijo Josué? Túrbete, ¿sí? Así, porque él turbó. Aquí Dios le había dicho en el versículo 18, el del capítulo 6 de Josué. Dios, ¿qué le dijo? Lo acabamos de leer. Dios le dijo que si tomaban algo del anatema, Israel iba a ser turbado. Y hubo una persona que hizo eso. Y por consiguiente fue turbado Israel. Parece que fuera por codiciar. Parece que fuera algo, solamente codició. Hay algo más grave, que es pecar contra Dios. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, por ahora miremos entonces qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó con Acán? El capítulo 7, el versículo 24, dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, era un manto babilónico, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas y sus bueyes y sus asnos y sus ovejas y su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hay personas que al ver esto se escandalizan y dicen: yo no entiendo si fue él el que codició. ¿Fue solamente por codiciar? Realmente es más profundo. El pecado es algo más profundo que codicié, mentí. Entonces aquí aparentemente él codició. ¿Y qué fue quiénes murieron? Su esposa, sus hijos, sus siervos, todo lo que él tenía, hasta sus animales. Todo lo que él tenía fue apedreado hasta morir. Le dieron piedra, lapidaron, eso es lapidar. Así lo lapidaron hasta morir. No se escandalicen por eso, escandalícense por el pecado. La Biblia dice: ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Lamentaciones 3:39. Si de algo se debe lamentar el ser humano es por el pecado. No sé si ustedes se dan cuenta en los comentarios, escriben cualquier cantidad de cosas.
¿Y a dónde tratamos de llevar a las personas? A que mediten sobre son o no son pecadores. Eso es lo más importante. Si todavía son pecadores, bueno, ¿y entonces a dónde va un pecador cuando muere? Pero el común de las personas esquiva. No son ellos los que están esquivando. El que quiere que no reciban la salvación es Satanás. ¿Para qué creamos este perfil? Para que las personas conozcan cómo ser libres del pecado, cómo recibir la salvación bíblicamente. Vamos a mirar entonces ahora lo que hemos mencionado. En 2 Samuel capítulo 12 versículo 13, allí aparece cuando David dijo lo mismo. David dijo, pequé contra Jehová. Vamos a mirarlo. Porque algunas personas me han dicho, es que David está confesando que pecó. Entonces, si él pecó, si él siendo varón conforme al corazón de Dios pecó. Vamos a explicar eso. Vamos rápidamente allá. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.